El Estado, tal y como lo conocemos, prohíbe la autotutela y la justicia por propia mano. Y a cambio nos concede acceso a la justicia para resolver los conflictos que naturalmente se producen en la sociedad. Pero cabe preguntarse, ¿toda solución a un conflicto jurídico debe terminar en una sentencia? ¿Existen alternativas a la decisión judicial y esta fórmula tiene el mismo valor que una sentencia? ¿Qué diferencias se observan entre la mediación y una conciliación? Estas y otras son algunas de las interrogantes que plantearemos hoy en este nuevo capítulo de Código Claro, Derecho a Entender. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Código Claro, Derecho a Entender, acá en las pantallas de Utalca TV. Tenemos el agrado de contar con la presencia y la participación de un querido amigo, un excelente profesional, abogado del Consejo de Defensa del Estado y además profesor destacadísimo de nuestra facultad. Bienvenido, Cristóbal Peña. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por invitarme a este interesante proyecto aquí en Utalca TV y muchas felicitaciones por este proyecto, por esta iniciativa de llevar los temas jurídicos al alcance de la comunidad y tratar de ser lo más llano en un lenguaje que a veces entendemos que cuesta, ¿no es cierto?, que pone estos temas un poquitito lejos del día a día. Y para eso estamos, y felicitaciones. Muchas gracias, Cristóbal. Estamos tratando de bajar la información, como tú bien señalabas, y hacerla entendible. Y en el marco de los propósitos de este programa abordamos una serie de temáticas, y una de las cuales nos interesa abordar dice relación con la solución de los conflictos o las controversias, que es una situación que se da en la sociedad per se. Siempre va a existir, cuando hayan dos o más personas en un mismo lugar, va a existir la posibilidad de una controversia, en este caso una controversia de relevancia jurídica, de relevancia para el derecho. Entonces, generalmente, quienes nos están viendo en esta oportunidad pueden pensar que la única solución, el único camino para solucionar ese conflicto viene dado por entablar una demanda, iniciar un juicio, iniciar un proceso. Pero hay un refrán ya bastante antiguo que dice: más vale un mal arreglo que un buen juicio. ¿Qué nos podrías decir tú como primera aproximación hacia la comunidad que nos escucha? Sí, yo creo que de los temas más relevantes que resultan de interés poner al alcance de la comunidad en general, sea tal vez esto, ¿no?, como una suerte de puerta de entrada para el entendimiento de las personas en general de las maneras en que no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, en todo tipo de sociedades civiles, se han diseñado, se han planteado para solucionar pacíficamente las diferencias, solucionar los conflictos de alguna relevancia que pueden ocurrir y que suelen ocurrir, como tú muy bien observabas. Nosotros podemos decir que tal vez una persona que no esté ligada al mundo jurídico, en su vida a lo mejor nunca va a poner un pie en un juzgado. Claro. Nunca va a concurrir a la fiscalía, nunca va a ir a los tribunales de familia, ojalá así sea. Pero eso no significa que no tenga algún conflicto y tal vez en todo el curso de su vida adulta se quede con esa impresión, ¿no es cierto?, de que el ordenamiento, de que toda la institucionalidad pone como muy lejos de su alcance la posibilidad de obtener una solución satisfactoria a ese tipo de diferendos. Porque tienen en la cabeza probablemente la idea de los tribunales, el juicio, generalmente asociado al juicio a una duración bastante extensa, años y de un resultado incierto. Y un resultado incierto, y además la intervención de profesionales abogados que, eso, claro, por lo tanto, implican un costo asociado a esa fórmula de solución de las controversias. Entonces, pero eso también es un derecho del ciudadano, acceder a los tribunales.
es parte del trato que hace el Estado con los ciudadanos. Usted renuncia a defenderse por sí mismo, a cambio yo le entrego el acceso a los tribunales. Pero tratando de salir de ese paradigma que parece ser casi irrebatible, este derecho de solucionar la controversia por los tribunales, ¿qué grado de realidad hay en Chile, por ejemplo, para que hagamos la primera aproximación, que los conflictos se puedan solucionar por la vía ya no de una decisión de un juez o una jueza, sino que a través de un arreglo? Sí, mira, y en esto yo creo que tenemos que hacer un mea culpa a todos los operadores del sistema en general. Los abogados, por cierto, somos muy responsables de que la gente tenga esta sensación de que los medios al alcance para solucionar conflictos les quedan lejos. Y hay una desconfianza que tú naturalmente conoces. Viene de desconfianza de la población en general hacia los abogados. Mira, en realidad, no sé si me estarán haciendo leso, no sé si estaré defendiendo bien mis derechos, no sé si en verdad no me dijeron toda la verdad. La justicia tampoco pasa por sus mejores momentos en cuanto Claro, imagen. y si tú piensas que la solución tradicional, ¿no es cierto?, de la que uno normalmente piensa en el conflicto de juicio, abogados, jueces, tribunales, es mediada también por abogados y que más encima emplean, y aquí me tomo incluso con el nombre de tu programa, una terminología técnica que parece que gozáramos con que la gente normal no nos entendiera, es absolutamente comprensible que se tenga esta presión, de que se tenga esta distancia de los medios que al final del día hacen a las personas pensar, bueno, ¿para qué esto? ¿Para qué voy a un juicio si se va a demorar tanto? Y si trato de arreglarlo solo, bueno, capaz que me acusen de que estoy agrediendo a mi vecino, de que estoy agrediendo a mi compañero de trabajo, de que estoy agrediendo a la empresa donde trabajo. Bien. Pero la persona que tiene una disputa con alguien, alguien le debe dinero, alguien no hizo la obra a la cual se comprometió, lo despidieron, no sé, víctima de alguna estafa. ¿Hay posibilidades de que eso no termine en un juicio? Bueno, mira, hoy en día, no sé si lamentablemente o no, nuestra sociedad y particularmente nuestra comunidad, en Chile particularmente, estamos experimentando niveles de litigiosidad enormes. ¿Qué significa eso de niveles de litigiosidad, para que lo entienda todo el mundo? En que precisamente las personas, todas, piensan que todos sus conflictos, desde el más pequeño, digamos, uno lo puede ver de fuera, es pequeño, a lo mejor la persona que está ahí lo ve como algo muy importante, deben ser resueltos por un tercero que lo provee el Estado y que tiene el nombre de juez, que forma parte de un tribunal. De manera tal de que, por así decirlo, los otros medios, digamos, de solución de estos conflictos, puertas afuera del sistema, podríamos decir que están bastante de capa caída. Y a eso ha dado respuesta el sistema introduciendo leyes, normas que instauran alguna etapa previa, incluso obligatoria, previa al juicio. Previa a presentar una demanda. O incluso ya tramitando la demanda, para tratar de hacer una cercanía en las partes. Porque fíjate que detrás de esta noción, ¿no es cierto?, de poner esta etapa incluso legalmente establecida, está una noción que es muy cierta. Y en el momento en que el conflicto, por así decirlo, entre comillas, pequeño o grande, escala y llega a tribunales, las personas se transforman en partes, Claro. Se transforman en adversarios. Y como dice el dicho, hay un dicho muy antiguo que no me acuerdo de quién está tomado, pero dice que los juicios son como la guerra. Sabemos quién y cuándo las empieza, pero no sabemos cómo y cuándo van a terminar. Porque la verdad sea dicha, ningún abogado, ninguno, y esto es muy importante señalarlo. Ningún abogado serio. Ningún abogado serio, ni el más versado, podría firmar con su cliente un compromiso de que el litigio le va a ser 100% favorable. Claro.
Y en eso también va mucho la responsabilidad ética de los abogados de explicar Ujú. de manera sencilla, de manera clara, cuáles son las distintas opciones que maneja el sistema. Hay, Cristóbal, estamos conversando con Cristóbal Peña, abogado del Consejo de Defensa del Estado y además académico de nuestra facultad. Eh, ¿Hay algunas materias, áreas del derecho que estén vedadas, prohibidas de arreglarse por estas vías? No sé, estoy pensando en la mediación, en la conciliación, eh, fórmulas de algún modo que evitan la decisión del juez o la jueza. ¿Hay alguna área por ejemplo, se puede conciliar en materia laboral? ¿Se puede llegar a un arreglo en materia de familia? Sí, Porque los intereses en juego parecen ser muy relevantes. sí, en eso también hay mucho debate. ¿Ah? Y no es tampoco un área del todo pacífica. Te explico de inmediato por qué. Eh, Legalmente, no se puede negociar directamente, por ejemplo, cuando están los intereses de un niño, niña o adolescente comprometidos en un conflicto. No se puede tampoco negociar si hay un delito de por medio. Tampoco se podría respecto del estado civil de las personas. Ujú. En eso la ley es muy clara, es muy expresa. Son en todos estos casos en que se estima que hay un interés público prevalente, que hay una garantía especial, que al Estado en su conjunto le interesa resguardar y no que este conflicto se resuelva en esta sede, en este medio, por así decirlo, privado, ¿no es Ujú. cierto? Directamente entre las A través de partes, la a negociación. través de una negociación. Pero digo que eso tampoco es muy pacífico, porque fíjate tú, que lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, el fenómeno que se está viviendo en tribunales de familia, Ujú. si bien es cierto que existe la prohibición de, de negociar, de llegar a acuerdos respecto al estado de familia, todos los días hay llamados a arreglos por parte de los jueces de familia para que estos juicios terminen sin llegar a una sentencia. Y Ujú. de alguna manera, si tú lo piensas bien, esto puede significar que también se está negociando sobre estas materias. Claro. Pasa también en el ámbito penal. Seguramente las personas que nos están viendo han escuchado en los medios que, y a veces causa mucha indignación y muy justificada, que causas que uno piensa, oye, pero este asunto era tan grave, esto era socialmente tan deleznable, tan condenable, se llega a un acuerdo, se llega a un acuerdo reparatorio, se llega a una suspensión condicional de procedimiento, se llega a un archivo. ¿Y por qué ocurre eso si no se puede negociar respecto de la responsabilidad penal de una persona? Es un tema que está planteado ya desde que se Claro. instauraron estos medios Pero, en la pero ley en ese chilena. caso también hay que precisarle a quienes nos ven que el ámbito de posibilidades de la justicia penal negociada está más bien limitado cuando hay bienes jurídicos disponibles, no sé, el patrimonio, cuando se trata de delitos económicos, defraudaciones, fraude, pero no se puede negociar. Bueno, hasta cierto punto, porque también tenemos la suspensión condicional del procedimiento. Al final está bastante metido el tema de la negociación dentro Y por eso te del digo proceso. que es un tema que no es pacífico tampoco. ¿Hasta dónde llega la posibilidad de que las personas negocien? No es raro que en el medio penal los fiscales, que son los persecutores, que supone que ejercen la acción por toda Claro. la sociedad, rebajen su pretensión, rebajen, mire, esta conducta era condenable, deleznable, colusión. Toda la sociedad estuvo en desacuerdo. Entonces, esto es terrible. La colusión que perjudicó a mucha gente, se negocia. Es que ahí tienes un ejemplo. Sí. El ejemplo que hubo que dictar una ley, el caso de los manejos en estado de ebriedad causando lesiones graves o muerte. También, los fiscales, para rebajar la condena y llegar a acuerdo, rebajaban también su pretensión hasta que fue necesario dictar una Mm. ley que dijera, mire, sabe que este señor, por lo menos, ya, si no Un vamos, año. si no vamos a negociar, si no podemos imponer algo respecto a la pena, por lo menos quite la licencia de Mm. conducir. Asegúrese que este señor no va a volver a tomar un vehículo. Claro, sí, sí. Ahora, pero a ver, para que todo el mundo nos entienda, no es contradictorio que si llegamos al juicio, estamos dentro del juicio, estamos en una audiencia frente a ese tercero que se llama juez o jueza, a quien se le paga fundamentalmente por parte del Estado para resolver, para fallar, lo que destine buena parte de la duración de esa audiencia a instar por un arreglo. ¿Qué hay de favorable en eso? Sí, Gana? ¿Quién gana? sí, fíjate que
Fíjate que yo en lo personal, y algo, como tú sabes, algo he investigado sobre eso, yo pienso que mucho. Yo pienso que mucho porque eh, la verdad sea dicha, cualquiera sea la solución, tú tal vez no lo hemos mencionado hasta acá, pero es importante mencionarlo, ¿no es cierto? Que del universo de soluciones se dividen en dos grandes grupos, ¿no es cierto? De soluciones extrajudiciales, Ujú. puertas afuera de los tribunales. Un primer gran grupo que son aquellas instancias en que las partes pueden llegar directamente a un acuerdo, sin la intervención de nadie, y un segundo gran grupo en que hay un tercero que resuelve ese Eso conflicto. sería súper importante aclararlo, esa distinción con ejemplos específicos. ¿Cuándo las partes pueden llegar a un arreglo sin intervención de tercero y en qué caso o a través de qué instrumento jurídico o como tú le quieras llamar, interviene un tercero? ¿Y con qué rol? Bueno, eh, eh, en términos técnicos, ¿no es cierto? Se llama soluciones autocompositivas, aquella en que las partes llegan directamente a Ujú, un acuerdo. Esto se conoce desde, por supuesto, desde muy antiguo, también en nuestro país, y son ramificaciones de lo que se estudió inicialmente como el contrato llamado de transacción, que ya. ha tomado otros nombres con el tiempo derivado, pero cuya idea sigue siendo la misma. Las partes directamente que pueden optar por un facilitador, por eso estoy Ujú, evolucionando, porque está la figura del mediador, que es un ujú, facilitador del acuerdo, pero son las partes que directamente alcanzan, ¿no es cierto?, pactan la manera en que van a solucionar su conflicto. ujú. Esto se puede dejar salvado desde antes, ¿no es cierto?, cuando las partes, hoy en día es muy común en los contratos comerciales, se comprometen a negociar de buena fe una solución. Hoy en día eso es común en los contratos comerciales. Eso frente a la solución heterocompositiva, que es el nombre técnico. Así que un tercero Ujú, viene y resuelve el conflicto. Ahora ese tercero ocurre que no necesariamente es un juez estatal, no es necesariamente un juez nombrado por el Poder Judicial. Las partes se pueden poner de acuerdo en que un tercero que tome el nombre de árbitro mm. sea el que zanje su disputa. Esto también se puede dejar pactado desde antes, lo que es lo más aconsejable, ¿no es cierto? Porque llegado el conflicto, como dice el dicho, cuando llega la sangre al río, es difícil acercar las posiciones. Siempre, y en la medida que va pasando el tiempo, más se van Sí, ahondando esta encrucijada. Entonces, también es aconsejable que desde un principio, cuando se está negociando un contrato, por sí, ejemplo, sí. esto es lo frecuente, ¿no es cierto?, en los contratos comerciales, sobre todo contratos de empresa, que se firme una cláusula en que antes de que exista ningún conflicto, las partes acuerdan echar mano a un árbitro en el caso que llegasen a tener un diferendo. Pero ese árbitro reemplaza el rol del juez estatal. Ese árbitro, la más de las veces, reemplaza el rol del juez estatal. Y qué bueno que me hacen la pregunta, porque también hay una evolución muy interesante que yo creo que a nuestros espectadores les va a interesar. Eh, Era usual, como te decía Ujú, recién hace un minuto, que en los contratos comerciales se estipulara una cláusula, ¿no es cierto?, en que cualquier diferendo se llevaba a este tercero imparcial, ujú. llamado árbitro, que no es un juez estatal, es como un juez Sí, privado, sí. ¿no es cierto? Y como juez privado se le paga. Entonces, ¿qué problema ponía esto? Ponía un problema de asimetría, de diferencia entre las personas que entraban en conflicto. Porque evidentemente la posibilidad que tengo yo a llegar a este tribunal privado, ¿no es cierto?, Ujú, entre comillas, es muy distinta, yo ciudadano de a pie, digamos, sí, yo sí. consumidor, por ejemplo, es muy distinta a la que puede tener una gran cadena de retail, un supermercado, una cadena grande, ¿no es cierto?, que son los que más interactúan Claro. con los consumidores. ¿Qué se hizo a propósito de eso? Se modificó también la ley. Esto fue algo reactivo, pero ha sido bueno, ha sido bueno, en el sentido de que hoy en día la ley del consumidor prohíbe que de antemano el consumidor, la parte más débil, Ujú. renuncie a su derecho a ir a un tribunal estatal. De manera tal de que el consumidor, si ve que sus derechos han sido infringidos, si se siente perjudicado por la empresa, puede optar. Entonces la empresa le dice, mire, yo tengo a su disposición, ¿cierto?, un panel de abogados muy prestigiosos, son todos árbitros, tienen competencia, saben mucho de esto y usted puede elegir de aquí un juez. Pero yo consumidor le puedo decir a la empresa, a esta cadena, no.
no tengo confianza porque estos señores usted los conoce. Ujú. Yo creo que estos señores puede que no sean del todo imparciales. O me va a salir muy caro, porque hay que financiarlo. Alguien tiene que pagar, ¿no es cierto?, el desempeño de estos jueces. A veces muy justificadamente, Sí. otras van a sentir las partes no tanto. Entonces le puede decir el consumidor a la empresa, no, no me interesa, prefiero que esto se resuelva en los tribunales tradicionales, en los tribunales estatales, donde tengo acceso gratuito y llevo mi diferendo, al Siempre por tribunal. lo mismo está asegurado la libertad del ciudadano o se tiende a garantizar que la voluntad de la persona que eventualmente está en el marco de una controversia decida si opta por el camino de la justicia estatal u opta por un arreglo de otra especie. Ahora, la pregunta en donde Eso es podríamos así, encontrar un perdóname, problema, ¿sí? perdona que te interrumpa, porque ahí también hay un punto súper interesante que yo creo que también va a llamar la atención de las personas que nos están escuchando y viendo. Eh, Tan bueno fue este sistema de dar esta libertad a la cual tú subrayas, que el año 2010 se dictó la ley ProPyme, eh, y dentro de las modificaciones que estableció la ley ProPyme fue que esta facultad, ¿no es cierto?, de elegir a la parte más débil del consumidor, de si va a esta justicia arbitral, privada, o si se lo lleva al juzgado estatal, se extendió para cubrir también a las pymes, a las micro Ujú. y pymes, de manera tal de que la pyme, que en realidad también es una suerte de consumidor, si tú piensas, la pequeña pyme, la Claro. panadería, ¿no es cierto?, el almacén, la vulcanización, frente a un gran proveedor, es también un tipo consumidor. No podemos decir de que pueda negociar con mucha equiparidad, ¿no es cierto?, con la gran empresa proveedora. Entonces se le extendió esta facilidad de elegir si el conflicto prefiere que se lleve a una sede privada, con un árbitro, o si se reserva su derecho de llevarlo al tribunal estatal. Ya. Entonces, si me va quedando claro lo que estamos conversando, la libertad es un pilar fundamental y la autonomía de la voluntad para acceder a estos mecanismos también es fundamental. La pregunta entonces es, si la voluntad es tan importante para que se acceda a ese mecanismo, ¿por qué en determinados casos, estoy pensando por ejemplo en la justicia de familia o también en los casos de negligencia médica, ¿por qué el legislador ha puesto como trámite previo y obligatorio el pasar por una instancia de mediación? De algún modo le pone un trámite excepcional y preliminar para que él pueda acceder a la justicia. ¿Cuál es el sentido de eso? Si al final no es tan bueno negociar, ¿por qué lo tenemos que obligar? Sí, es súper interesante porque en esos ámbitos, por ejemplo, en la justicia de familia Ujú. que tú mencionaste recién, o en los casos de negligencia médica. Un juicio de alimentos, por ejemplo, Hay, claro, alimentos, por ejemplo, típicamente que constituye la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los asuntos de familia. Eh, Aparentemente, puede que haya más razones, pero lo que subyace a esto, lo que está detrás de esto, es que la ley, el Estado, estima que hay relaciones humanas delicadas en el ámbito familiar, ya. que tal vez no sea tan bueno quebrar de inmediato, sino que intentar componer dentro de lo que sea componible. Y Ujú. por eso, oiga, mire, siéntese acá, trate de conversar a través de un mediador, que es un facilitador, insisto, de un acuerdo directo con la otra parte, a ver si podemos rescatar algo, que no se quiebre toda la relación. Ya. O sea, Y en el hay un ámbito, valor que está ahí detrás de esto. No es entrar directamente a la guerra, sino que vamos a darle una instancia privilegiada de, para negociar. Y claro, por y eso, asistida. y asistida, por eso que hay asistentes técnicos, etcétera, en los juzgados de familia que Pero facilitan. pregunta que tal vez le interesa a nuestros televidentes. Eh, ¿Es necesario asistir a esa instancia de mediación con un abogado? No, no es necesario. De hecho, en algo que yo podría no estar tan de acuerdo, no es raro que pidan los profesionales que trabajan en los centros de mediación, Ujú. por ejemplo, o en los mismos juzgados de familia. No es raro que pidan que el abogado se quede afuera un poco. ¿Y por qué? Porque tienen la sensación de que el abogado está programado para la guerra más que para el arreglo. Claro, así es, como que puede exacerbar los ánimos, ¿no?
exacerbarlo. Y dificultar las posibilidades de Y arribar a un acuerdo. dificultar, claro, claro. Es como se dice en vulgar, como que pueda leonarte mucho, digamos, y de repente pierde un poco la perspectiva. ¿Qué es lo que sí puedo lograr? Y, oye, mira, qué interesante, porque a propósito de eso, me quiero tomar de una pregunta que me hiciste unos minutos atrás. ¿Y por qué dentro del juicio? ¿Por qué no es contradictorio? Y eso te está diciendo que, como tú sabes algo, Ujú. hemos investigado sobre eso. ¿Por qué es precisamente iniciado el juicio? Y quizás no tanto antes de entrar al juicio, pero iniciado el juicio, cuando ya la persona, el interesado, va a tener más elementos de juicio, valga la redundancia, para tomar una decisión. Si hay algo que podemos decir categóricamente, y lo puedo decir personalmente de manera categórica, que el éxito de todos estos medios alternativos, de todas estas soluciones negociadas, o de la enorme mayoría, a lo menos la autocompositiva, Ujú. ¿cierto? eh, Van necesariamente vinculadas al conocimiento previo que tengan las partes, las personas, de lo que está en juego. O sea, de algún modo conocer las cartas de la contraparte. Conocer las cartas, que se abra el naipe, de manera tal de que la persona sepa, a ver, de verdad, ¿cuánto puedo llegar a ganar en este juicio? ¿Vale la pena? Oye, mira, me hacían a mí la consulta hace poco tiempo atrás. Una persona va y se tropezó con un cable que estaba energizado y que algo peligroso, pero se le quemó un poco nomás una chaqueta y eso fue todo. Entonces me decía, mira, ¿vale la pena de verdad? Y yo le dije, mira, es probable que ganemos. Yo creo que es una terrible negligencia que una empresa tenga un Ujú. cable energizado colgando en la vía pública. Pero ¿sabes qué? El problema está en que no quiero cifrarte expectativas, y en eso nuevamente me da culpa de los abogados, no quiero cifrarte expectativas poco razonables, Ujú. porque no, Porque tal vez ese ciudadano que te preguntó está pensando en las indemnizaciones millonarias claro, de naturalmente, Estados Unidos. naturalmente. Y hay que abrir las cartas, decir, mire, con qué estamos jugando nosotros? Y más importante aún, veamos con qué va a jugar el adversario. Sí. ¿Con qué va a jugar tu contraparte? Porque si no, la persona va a quedar siempre pensando, chuta, y no me habrán querido engañar. Y Claro, no habrá habido algo oculto acá, porque a lo mejor la empresa estaba dispuesta a pagar más, claro. porque a lo mejor la empresa no tenía la prueba necesaria para acreditar de Y que no fue eso, culpa de él que y se eso, cayó el y cable. eso es así. Lamentablemente la gente, o razonablemente la gente, o entendiblemente, desconfía de los actores de la justicia porque hablan un lenguaje que no se entiende, Así es. se sienten excluidos fuera de la escena. eh, por eso es fundamental que para el éxito de estos mecanismos como la conciliación, la mediación, hay un protagonismo también de la misma persona, de la misma parte, más que de los abogados, para que concurra sabiendo que el concurrir a un acuerdo, ya sea por llamado del juez o jueza, ya sea a instancias del facilitador o mediador, implica de entrada eh, arreglar tempranamente el conflicto, pero también renunciar a parte de lo que estás pidiendo. Y eso es responsabilidad del abogado que lo está asesorando. Decirle, mire, esta es la posibilidad real, esta es la posibilidad seria que tenemos de ponerle término a este conflicto. Y con Fíjate, certeza. y con certidumbre. Y poner por encima la paz social, ¿no es cierto? Y ya no olvidamos de esto, no quiero seguir discutiendo sobre esto. Mira, qué interesante a propósito de eso. eh, lo extremadamente relevante que es este estatuto de información que tiene que tener la persona para tomar una decisión. En otros países se ha dicho que cuando la persona no tiene esta información, le hacen tomar un acuerdo torciendo el brazo, Ujú. como obligándolo, porque en realidad él no quería llegar al acuerdo porque no sabía todo. Y tenemos en Chile experiencia, y tenemos una experiencia en particular muy interesante que yo pienso, nuevamente con fundamento en las investigaciones que hemos hecho, que ha sido poco analizada, que es la experiencia de la mediación en salud. Ujú. Como tú sabes, tal vez nuestros espectadores no lo sepan, pero cuando se produce un diferendo en materia de salud, antes de llevar ¿Con qué problema concreto? ¿Ya? una mala praxis médica, falta de medicamentos, falta de medios para atenderlo, Vas a operarte la pierna derecha y te operas la izquierda. claro, por Ya. ejemplo, o no estaban los medicamentos que te tenían que aplicar, Ajá. te aplicaron otros que no te hizo tan bien, en fin, todo el amplísimo rango de problemas de mala praxis médica que se puede dar en las instituciones hospitalarias. Fíjate que en nuestro medio, antes de llevar estos conflictos, estos diferendos a juicio, Ujú. a que lo resuelva un juez estatal, hay que desarrollar una etapa
previa obligatoria de mediación. Vale decir Ya. que un facilitador trata de acercar las posiciones de las partes para que estas partes traten de negociar algún arreglo o algún acuerdo. Pero ahí no concurre el mismo fundamento que en familia, que decías tú que se tiende a proteger lo que va quedando de familia. No, 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 no. Aquí ¿Cuál es el fundamento que está ahí? distinto. Aquí el fundamento tiene que ver con lo delicado de la información que se puede manejar en esos juicios. Fíjate que, y eso tiene mucho que ver con el punto al cual yo quería apuntar. La experiencia ya de 15 años de implantación de este sistema ha demostrado que un porcentaje muy importante de las personas que tienen problemas de este tipo, de negligencia, Ujú. de mala praxis, de malos tratos al interior de los recintos hospitalarios, en realidad lo que quieren en un primer momento es información, saber quién lo atendió, Es como saber lo que cuál fue cumple el la problema. oficina, la OIRS en los lugares, ¿o no? Sí, pero lo que ocurre es que esto es información muy delicada, porque piensa que es información que está cubierta por los derechos del paciente. Claro. Entonces, las personas quieren saber qué fue lo que ocurrió de verdad. ¿Por qué me operó la pierna que no correspondía? ¿Por qué mi pariente no se sanó a pesar de que lo operaron de la enfermedad que el especialista había dicho que había que aplicar? Quiero una ¿Por qué? explicación. Muéstreme la ficha médica. ¿Quién se equivocó acá? Y si no se equivocó, explíqueme usted por qué no. Ujú. Eso está lejos de los pacientes cuando están en una situación crítica, como puede ser una enfermedad grave, una intervención quirúrgica compleja. La verdad, las cosas es que cuando están en el hospital, en la clínica, puede que no entiendan mucho o sencillamente no tienen a su alcance toda esta Perdona información. que te pregunte nuevamente algo que quizá es obvio, pero tengo que hacerte la pregunta. La persona o el familiar que de la persona que sufre alguna negligencia, ¿necesita ir con abogado a esta No, instancia, me decía? No. no lo puede hacer sin asesoría letrada. Por supuesto, luego siempre lo vamos a aconsejar de que por último tenga alguna noción de alguna asesoría que lo pueda acercar al procedimiento para que le explique qué puede alcanzar. Em, Y al la otro, única diferencia y que al hay que otro hacer, lado de la mesa, ¿quién está? Porque al- está el mediador, está la parte, la parte que sufrió la negligencia, y al otro lado, ¿quién está? ¿El generalmente, médico? claro, generalmente se cita al profesional. Insistamos que si bien el trámite es obligatorio, no es obligatorio asistir. Ya. Y Se- tampoco es obligatorio llegar a un arreglo. En absoluto, en absoluto. Pero no es obligatorio asistir ni para el paciente o el pariente del paciente que sufrió el problema, ni para el profesional que lo atendió. A veces van los médicos o los profesionales de la salud, puede que vayan asesorados. Normalmente lo habitual es que vayan también los representantes del centro hospitalario, del hospital, de la clínica, del servicio de salud, van y se apersonan ahí en esta instancia. Oye, se nos ha pasado la hora o el tiempo muy rápido porque el tema da para mucho. Pero quisiera cerrar con una consideración que te pido, si es que tienes el dato. Eh, ¿Manejas tú, por ejemplo, porcentajes aproximados del éxito de estos mecanismos, ya sea conciliación, ya sea mediación? Son los porcentajes que terminan las controversias en Chile, ¿terminan en mayor medida vía estos acuerdos o vía sentencia judicial? Mira, la verdad sea dicha es que estudios recientes numéricos que te pudieran dar existen solamente en este ámbito, en el ámbito de la mediación en salud, que te dije que sorprende esto, la cantidad de gente que quiere sentarse para que le explique. En los otros ámbitos, lamentablemente, los números que tenemos son muy antiguos, pero de todas maneras no llegan ni de lejos a lo que son los números que manejan las economías, por así decirlo, del primer mundo, entre comillas, de los países desarrollados, y sobre todo los países de tradición angloamericana. ¿Cuáles serían esa estadística o ese porcentaje de allá? En Estados Unidos y en los países de la Commonwealth, lo habitual es que el número de conflictos que llegan a ser resueltos por una Mm. sentencia judicial, como lo que nos conocemos nosotros, nunca superan los 2 dígitos, nunca llegan a más del 10%. Ya. Todo se negocia antes, pero se debe a lo mismo que te decía yo, a que en esos medios, en Estados Unidos, en Inglaterra, los países angloamericanos, eh, es obligatorio entregar la información previo a acceder al juicio. Entonces, cuando se sientan a negociar, ya conocen las cartas, saben perfectamente
con qué está jugando mi contradictor y sé cuánto puede optar y sé qué tan débil o tan fuerte va a ser su defensa. Y eso explica que nosotros veamos hasta en la serie de televisión, ¿no es cierto?, que los norteamericanos no tienen ningún problema en negociar responsabilidad penal incluso. Dice, oye, Ujú. mira, Sí, un caso de una violación terrible, pero yo le ofrezco 15 años por decirte algo. ¿Y por qué? Porque conocemos las cartas, yo sí, tengo todas estas pruebas en contra tuya. sí. Eso se... Ahora, eh, tengo que hacerte esta otra pregunta porque también es importante para quienes nos están viendo. La última, la última. ¿Puede un juez, en el marco del ejercicio de la conciliación, o un mediador, en el marco de estos trámites previos que estábamos conversando, obligar a alguna de las partes, no tan claramente o explícitamente, pero con sus formas, obligarla a De llegar ninguna a manera. acuerdo? De ninguna manera. El mediador, dejémoslo de lado desde luego, porque el mediador es simplemente un facilitador. Ujú, No hace más que tratar de acercar posiciones. Y el juez, a pesar de que en algunos procedimientos legales está obligado a llamar a las partes, no las puede obligar. Lo que puede hacer es sugerirle, claro, la sugerencia puede ser más o menos enérgica, y en realidad decirme, oye, pucha, mira, en realidad lo que me dijo como que me convenció, porque el juez ya conoce el juicio y sabe muy bien qué antecedente hay de un lado y otro, y lo que está proponiendo es razonable, pero obligar en ningún caso. Al acuerdo, lo que sí te puede obligar el juez, y esto también es muy importante ujú. que lo sepan las personas que nos están mirando, te puede obligar a que cumplas el acuerdo previamente adoptado, sea ese acuerdo que tú lo hayas llegado directamente, como la tradicional transacción que yo te mencioné hace un rato atrás, o una mediación, o un acuerdo, O o sea, una... lo que tú nos estás planteando, que también puede ser novedoso para nuestros televidentes, es que un acuerdo al cual se arriba, ya sea mediante transacción, ya sea mediante la mediación o la conciliación, por decir esos tres ejemplos solamente, tiene el mismo valor que una sentencia. tiene un valor obligatorio igual que la sentencia. Vale decir que el juez sí puede obligar a la persona a que cumpla el pacto al que llegó previamente. Eso Perfecto, sí, pero una vez cerrado el pacto. exacto. Te agradezco muchísimo, Cristóbal, que hayas tenido la disposición y la claridad para explicar estos temas que muchas veces levantan sospechas y que era bueno despejar. Era bueno despejar con una explicación sencilla y directa. De nada, nuevamente te agradezco a ti, agradezco a Autalca TV por este espacio, y de nuevo felicitarte por lo interesante de este proyecto. Ojalá que se pueda seguir desarrollando en el futuro, que estoy seguro que a muchos de tus espectadores les va a clarificar muchísimo estos temas que a veces suenan tan complejos, como decíamos hace un ratito. Muchas gracias. Bueno, no queda más que despedir este nuevo episodio, capítulo de nuestro programa Código Claro, Derecho a Entender. Les dejamos cordialmente invitados para una próxima oportunidad.